Vamos a charlar, que es mucho más importante lo que está pasando a nivel mundial y en nuestro país, con el profesor Pablo Hueve. ¿Cómo anda, profe? Matías lo saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, Matías? Muy buenas tardes, qué gusto dialogar con ustedes. Mi saludo para la producción, el control central y para toda la audiencia. Muy bien. Ustedes en San Lorenzo ya quedaron afuera de Copa Argentina. Sí. Estamos en otra. Nosotros estamos discutiendo la esencia misma de la democracia, cómo conducir exitosamente un club sin conducción. Sí, es cierto. Veía a algunos pidiéndole a Santoro que se hiciera cargo. Leandro Santoro, que es hincha de San Lorenzo, pero no quiere saber nada todavía. Pero es que ¿usted agarraría? No, ¿quién va a agarrar? No es difícil. Mire, no pregunte por uno de esos, al Toto Caputo o alguno de esos que dentro de poco van a quedar sin trabajo. Sí. Ojo, Pablo, porque faltaría que se haga realidad. Sí. Es cierto. No. Retiro lo que dije. Está bien. Bueno, Pablo, hablemos un poquito de lo que está pasando, pero sobre todo vinculado a la Argentina con los Estados Unidos y a esta base militar en el sur, en la Patagonia. ¿Esto es así? Así es. Todo tiene que ver con todo. Y como decimos con nuestro compañero, que está aquí al lado mío, sí. Del espacio de Relaciones Internacionales, Mariano Andreis. Bien, abrazo. Argentina ha pasado a ser un peón dentro del tablero en el cual se está llevando adelante un conflicto, yo que diría que declarado, una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esto tiene que ver con algo muy delicado, sí. Y eso implica que el presidente argentino, en su patético discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, sí, dedicó solo 18 segundos a cuestionar la presencia británica en las Islas Malvinas, pero sin cuestionar al Reino Unido ni criticar el colonialismo. En ese contexto, entonces, es que los reclamos argentinos comienzan a alivianarse, porque la exigencia que viene del norte es, señores, dentro de la guerra comercial que tenemos con China, Argentina necesita que avale la presencia norteamericana en la base de Ushuaia, primero. Segundo, que Argentina rompa vínculos con China, y en ese contexto hay que pensar el swap para darnos cierta tranquilidad frente a el vencimiento del año que viene de $5.000 millones del swap con China. Sí. Por eso la declaración de hoy de Bessent, que planteó que no va a haber dinero para la Argentina, sino que va a ser un swap. Le comentamos a la audiencia que un swap es una especie de apoyo de monedas para el Banco Central, es una especie de FMI paralelo. Si ustedes leen el estatuto del FMI, ¿qué dice? Que la existencia del FMI es para consolidar desequilibrios transitorios de los bancos centrales. Genial. En este caso, no solamente serían desequilibrios que ya no son transitorios, sino decirle al mundo, quédense tranquilos que los vencimientos de los bonos argentinos se van a pagar. Esto tiene varias lecturas. Primero, ayudar a subir la cotización de los bonos argentinos. ¿Por qué? Porque de esa manera el mismo gobierno de los Estados Unidos se garantiza repago. Segundo, aislar aún más a China y dejando solamente a Brasil como la cabeza de playa de China en América Latina, que no es lo único, por otro lado. Y tercero, fortalecer la dependencia política no solamente del gobierno del presidente Milei, sino del Estado argentino. Esto es importante. Este swap va a condicionar no solamente los 2 años que quedan del actual gobierno, sino del que viene. Estamos hablando de que la Argentina, desde ayer, debe $300.000 millones, lo que es prácticamente el 80% del PBI argentino, y eso significa un condicionamiento político y económico, y dije primero político, porque el proceso de toma de decisiones se ve gravemente desafiado. Termino con una frase. Existen relaciones internacionales algo que se llama alineamiento, que es lo que tuvieron los presidentes Menem y Macri. ¿Qué es el alineamiento? Es un acompañamiento a la política exterior del hegemón, pero donde nuestro país se reserva algunas características, como por ejemplo votar libremente en algunas cuestiones que tienen que ver con derechos humanos o tienen que ver con posiciones tradicionales de Argentina. Lo del presidente Milei no es alineamiento, sino que es proxy. Es decir, nosotros asumimos solamente costos, sin ningún beneficio. Y en ese contexto, el denigrante decreto que el presidente argentino firmó
en el mismo momento en el que el pueblo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, isla del Atlántico Sur, lo repudiaba en las calles, Sí. permitiendo con total impunidad que vengan militares norteamericanos a la base integrada en Ushuaia, pero donde la jurisdicción y la competencia la tendrán los jueces norteamericanos, porque ellos aquí están por encima de la justicia y de la policía argentina. Bien, o sea que esto se puede dar ¿cuánto antes? ¿Dentro de poco tiempo? Inclusive. Es que ya están habilitados Ya para está. ingresar. Para 2 vías. Primero, Sí. como vía previa para ir a Chile a los ejercicios militares conjuntos, y luego para que estén como asesores o como parte de la base integrada binacional que se aspira a consolidar en Ushuaia. Bien. Pablo, Quiero decirles que en el medio de todo esto, Argentina ha renunciado a la construcción de un puerto de aguas profundas que sirva de puerta para la Antártida. En ese contexto, entonces, esta base integrada va a ser una base militar que va a controlar el paso bioceánico Atlántico-Pacífico con la ayuda de nuestros nuevos aliados, los británicos, desde las islas usurpadas, para que no se metan los chinos. Quiero decir que no hay que olvidar que los chinos son nuestros principales socios comerciales, mientras que, como decimos, que Estados Unidos lo único que tienen con nosotros es una economía de competitividad y no de complementariedad. Pablo, ¿cómo estás? Gaby te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes, un gusto. Esto que dijiste en el arranque sobre, bueno, Argentina y en el medio, ¿no? Entre lo que puede ocurrir con Chile, lo que puede ocurrir con Estados Unidos. Sí. ¿Qué puede pasar en nuestra relación y más en esa situación económica que bien haces mención, si esto se incrementa, si esto es un primer paso de los Estados Unidos sobre el territorio argentino? No te quedes corto, Gaby. Los chinos son mucho más hábiles que las circunstanciales políticas norteamericanas. Los chinos manejan los tiempos y China sabe que no le conviene ni enemistarse con Argentina ni privilegiar solamente al Brasil, porque también se juegan internas en los BRICS. En ese contexto, el único que tiene acá para perder es la República Argentina, porque cuidado que en ese proxy en el que se ha convertido la política exterior de Argentina está el alineamiento irrestricto con un Israel que hoy prácticamente es un paria a nivel mundial, y cuidado porque esa escena de más de 80 delegaciones retirándose de la Asamblea General de la ONU cuando hablaba Netanyahu, no vaya a ser que eso se traduzca en un retiro de apoyo a las políticas argentinas respecto de Malvinas en el Comité de Descolonización. Cuidado porque dentro del concepto de proxy implica que el Estado argentino puede empezar a pagar costos por sus propios intereses nacionales al adherir a los costos de la política exterior del hegemón. ¿Esta situación que bien describís de Argentina es comparable con alguna otra situación de Estados Unidos sobre algún territorio en el mundo? Es muy buena tu pregunta, porque algunos dicen que somos como Puerto Rico. Ni siquiera, porque inclusive Puerto Rico tiene posiciones políticas que en algunos aspectos es divergente con la política del hegemón. Además, hay una dirigencia de Puerto Rico que en algún momento hasta aspiró a formar parte de las barras y las estrellas dentro de la soberanía norteamericana. En el caso nuestro, siempre hemos sostenido nuestra política independiente, nuestra política tercermundista, y una política que históricamente ha sido latinoamericanista y que se oponía a las hegemonías. Lamentablemente hay algunos, como el médico veterinario que conduce la Cancillería y que solamente lo hace para votar junto con Estados Unidos, o inclusive a veces ni siquiera, sino para votar en contra de los derechos de las minorías o de distintos sectores en la Asamblea General de la ONU o en distintos órganos de la Organización de las Naciones Unidas. Lamentablemente digo, este gobierno argentino se ha olvidado de lo que son los intereses nacionales permanentes. Sí, realmente. Caputo va a estar viajando de urgencia a Washington. Sí, efectivamente, porque la declaración de Bessent de hoy llenó de sorpresas no solamente al gobierno argentino, sino también a el dios mercado. Es que los Estados Unidos pueden ser cualquier cosa menos tontos, pero además hay una cuestión que ustedes no tienen que pasarles por alto. La dirigencia inclusive del Partido Republicano está cuestionando un apoyo irrestricto a una Argentina que no evidencia control de sus variables políticas domésticas, pero además en un momento en el cual la propia administración de Estados Unidos ha cerrado. Es decir, no hay dinero para pagar los servicios sociales esenciales, pero el Estado norteamericano adelanta su voluntad de
consolidar políticamente a la Argentina, pero además se dice públicamente y sin que se le caiga la cara de vergüenza al señor Bessent, apoyar electoralmente al actual partido del gobierno argentino. Jamás he visto, salvo la época de Braden o Perón, una injerencia tan descarada en los asuntos internos de otro país. Sí, totalmente. Pablo, ya que estamos hablando de Estados Unidos, aprovecho para preguntarte, ¿podemos explicar qué significa esto del presupuesto, ya que... Sí, ¿de Estados Unidos? Sí, de Estados Unidos. Bueno, le contamos a los oyentes que en Estados Unidos, a diferencia de algún otro país del sur, donde los presupuestos pueden ser prorrogados por decreto en cualquier todo momento el tiempo, y por la cantidad de dinero que sean, en Estados Unidos hay cosas con las que no se joroba. El gobierno envía el proyecto de presupuesto, pero hasta tanto el proyecto sea aprobado. Normalmente el gobierno lo que pide es un aumento de la capacidad de endeudamiento para poder hacer frente a los sueldos hasta tanto se apruebe el presupuesto y a las deudas constantes. En este momento hay un debate muy fuerte respecto de lo que se considera como el aumento del presupuesto de defensa y los recortes en las áreas sociales. Acá, a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos el partido republicano, tiene 55 o 45 en el Senado, hay un senador republicano que adelantó que va a votar en contra junto con el bloque demócrata, y esto le ha quitado la mayoría presupuestaria necesaria en la Cámara de Senadores, y por lo tanto, al no haberse aprobado el aumento del techo del endeudamiento, la administración se queda sin presupuesto para los próximos días. Por lo tanto, lo traducimos. ¿Qué significa? Que los empleados se tienen que volver a su casa, que no van a cobrar por estos días, y únicamente se mantienen los servicios esenciales, que tampoco van a cobrar el sueldo durante estos días en que estén trabajando, y que son el correo, los militares y la Guardia Nacional. Bien, bueno. Perdón, y esto va a significar que el presidente Donald Trump acaba de decir que está contento porque esto le va a permitir achicar el presupuesto para las ayudas a los municipios demócratas como Nueva York, donde ustedes saben que dentro de exactamente un mes se vota para alcalde, y hay un alcalde, un aspirante musulmán que tiene todas las fichas para ganar la alcaldía. Bueno, este mundo. Y ya que estamos con Pablo Bogue conectados y que hablamos bastante de lo que fueron las reuniones de la ONU y demás, ¿alguna apreciación de lo que dejó este último encuentro de Naciones Unidas? Es para ver muchísimo. Me limitaré a decir simplemente que uno le pide a los estudiantes y a los colegas que presten bastante atención a algunos discursos. Entre ellos, el líder de transición de Siria, que fue sumamente suave con los Estados Unidos, pero tremendamente duro con Israel, y reivindicó su alineamiento con Turquía. No nos olvidemos de que Turquía es un país de la OTAN. Sí. En segundo lugar, las palabras del canciller Lavrov. El canciller Lavrov, que con la serenidad y la firmeza que lo caracterizan, le advirtió a Occidente y esencialmente a la OTAN que no le va a temblar la mano a la Federación Rusa de contestar cualquier agresión de los países de la OTAN. En tercer lugar, los gobiernos del Reino Unido y de Francia, que salieron a respaldar públicamente a la creación de un Estado palestino. En cuarto lugar, la patética soledad del premier israelí, que se vio coronada con las movilizaciones populares que empiezan a ejercer presión sobre los gobiernos al rechazar la actitud del gobierno de Israel de interceptar a la flotilla humanitaria. En quinto lugar, un Donald Trump que pretende confundir políticas exteriores con negocios empresariales. Sí. Y por último, como argentinos, estar viendo qué diferencia las palabras dignas de un Alfonsín, o inclusive de un Néstor Kirchner, o de una Cristina Fernández en su momento en la Asamblea General de la ONU, con un Milei que se limitó a repetir las palabras de Donald Trump, con una diferencia: no tenemos ni misiles nucleares, ni somos acreedores de nadie, salvo de los deseos y sueños del pueblo argentino. Sí. ¿Crees que le pueden soltar la mano a Milei después de las elecciones, Pablo, o no? Los norteamericanos tienen algo que se llama realismo. Y el realismo dice: no tenemos amigos permanentes, sino intereses permanentes. Por lo tanto, en el momento en que el proxy ya no les sirva más, buscarán otro aliado. Total, ya han logrado lo que querían de Argentina: romper ciertos lazos de vínculos comerciales e industriales con la República de China. Clarísimo. Gracias, Pablo. Ahora una cosita, Pablo, porque aprovechamos, te dejamos pasar el chivo, porque mañana está el Congreso de Estudiantes de Ciencias Sociales en Córdoba, y mañana vas a estar en una mesa de cierre, en el panel de cierre, ¿verdad? Con el profesor Mariano Andrés tenemos un enorme privilegio, que es estar presentando el libro de un hermano veterano de guerra,
Y vaya título del libro, Preparando el regreso. Y si ustedes leen ese libro, es preparar el regreso de las islas, preparar el regreso de la adolescencia a la adultez, preparar el regreso hacia el final de la vida, y cómo enfrentó no solamente las consecuencias de la guerra, sino las consecuencias de los problemas que tuvo que enfrentar en la vida. Y luego, al final del Congreso, es un privilegio que las y los estudiantes sociales nos hayan tenido en cuenta, la profesora Virginia Tomasini y a mí, para acompañar a alguien, nada menos que Matías Mouset, para hablar sobre el mundo y la política en Argentina. Algunas cosas tendremos para decir. Sí, vale. En la sede de Córdoba mañana. Bárbaro, entonces, lo mejor. Mucha suerte en esa. Gracias, Pablo. A ustedes y tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estaba el profesor Pablo Hueve hablando de política internacional, pero obviamente con los vínculos de nuestro país y lo que ha pasado en las últimas horas. Ayer dábamos cuenta de una encuesta que había sacado la gente de Suban Córdoba y del rechazo, el desacuerdo de la población argentina con respecto a esta base militar de los Estados Unidos. Pero hay que tener acuerdos comerciales, económicos, bilaterales con todos los que podamos, siempre para el bien de Argentina. Ni Estados Unidos, ni China, todos, con todos los que podamos negociar. Pensar en Argentina una vez por todas. Claro, pero pensar en Argentina como... Claro, no pensar qué le pasa a los chinos, qué le pasa a los estadounidenses, ni una parte ni la otra. No, pero aparte pensar en este país, en sus habitantes, en sus recursos, como primera meta siempre. No cederlos siempre a costa del mejor postor. No. O quien te convenga o quien te sostenga. Sí, me gustó esto de contextualizarlo, ¿no? Lo del proxy y también esto que decía Pablo hacia el final, cuando Estados Unidos ya sienta que no sirve, habrá que buscar a otro. Sí. Total, ya tienen lo que quieren. Por eso se lo preguntaba. Esto es muy claro, los movimientos que puede llegar a tener Estados Unidos en los próximos días. Por ahora salió corriendo Toto Caputo hacia los Estados Unidos para... No, paren, dennos algo ahora porque no sabemos cómo puede reaccionar el mercado en las próximas horas. Claro, ustedes dijeron que no iban a dar algo y ahora no me están dando nada, me dieron un tweet que ni siquiera se lo dio a Estados Unidos, porque después se pudieron ver algunas imágenes que a la carpetita con el tweet se la llevaron de acá de Argentina, ¿no? A Donald Trump. A Donald Trump le llevaron la carpetita de acá para que se le entregara ahí. Estaba completamente perdido el hombre de naranja, ¿no? Que Donald Trump. Oh, yes. This carpet, give me. Toma la... Reelección, Milei. Reelección de Milei, encima. Es, bueno, finish. Sí. Finish. Dame una base militar, dejen de negociar con los chinos, hagan todo lo que yo quiera. China, go home. Go home, China. China, go home. Solo negocien con nosotros. Donald Trump. Sí, solo con Donald Trump, ni siquiera con los Estados Unidos, te diría. Solo con Donald. Este es el país que estamos teniendo. Esto es la Argentina. Esto es la Argentina, Luis, exactamente. 19